Bienvenidos al segundo episodio de Today el podcast. Te cuento que este es un espacio para desestructurarnos, para hablar desde la igualdad, no discriminación y no violencia. Today significa tu diversidad, tu equidad y tu inclusión. Y yo tengo la noción y la idea de que en nuestro país nos hace falta poder abrazar la inclusión. ¿Y cómo es eso de abrazar la inclusión? Desde el punto de vista de que yo te escucho a ti y tú a mí, y a pesar de tener posturas diferentes y disidentes, podamos construir diálogo, ¿no? Que no nos agarremos a golpes. Y eso es lo que hace Today. Nos permite hablar de temas a veces críticos, a veces que nos polarizan, que nos dividen, pero ese es el reto. Y por eso hoy estamos en Today. Y con un invitado que a mí me llena de alegría que hayas aceptado, Alex, estar acá conmigo. Y como comienzo siempre, no va a ser Ceci la que te presente, sino quiero que tú me cuentes quién es Alex Marín. Bueno, Alex Marín es un pornstar. Es en serio. Es que siempre me confunden porque, de verdad, hay un actor de porno que se llama Alex Marín. Sí, tienes razón. Entonces me han preguntado el del porno cuando, no sé, cuando. Y no, soy Alex Marín y Cal. O sea, mi apellido es Marín y Cal, pero siempre para como simplificarlo, pues es Alex Marín. O sea, llego a una habitación de un hotel y es Alex Marín porque si no es ¿cómo es Marín y Cal? ¿Cómo se pronuncia? Entonces digo, es Alex Marín y Cal o Alex Marín. Pero sí, soy Alex Marín y Cal, soy comediante, en esencia eso es lo que soy y lo que siempre he sido, aunque en realidad estudié periodismo. Siempre hago el chiste de que soy periodista, pero me volví comediante porque esos güeyes los matan, hablando de problemas sociales. Entonces, esencialmente yo soy comediante, pero tengo en mi haber muchas otras actividades que sigo realizando, pero todo enfocado a la comedia. O sea, soy locutor, he hecho publicidad, sigo haciendo mucha creatividad, hago voiceover, pero mi objetivo y mi principal esencia es ser comediante y hacer comedia en vivo. Y te hago una pregunta porque cuando yo pensaba en ti, decía, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿no? Se nace comediante, se crea un comediante, fuiste escritor antes, fuiste filósofo. ¿Cómo fue esa construcción de tu vocación? Bueno, llevo 12 años volviéndome comediante y creo que sí hay gente que nace con gracia natural, pero definitivamente la comedia se trabaja. O sea, como lo decía ¿quién era? Edison, que es 99% ¿no? 1% de inspiración y 99% de transpiración, que es como reflejar que el trabajo es lo que realmente te hace lo que eres. Entonces sí, puede haber gente que es muy graciosa, pero si no trabajas la actividad cómica, no te vuelves un comediante. Entonces, sí naces con ciertas cosas que te ayudan, pero es un trabajo de todos los días. Pero traes esta vocación. Yo recuerdo, en el caso de Ceci, ¿no? Yo creo que tendría algo así como 6 años, del 82. Ya revelé mi edad. Estaba en Buenos Aires, en Argentina, y todo lo que pasaba a nivel político lo observaba. Entonces yo creo que estaba ahí marcado el camino vocacional de Cecilia. ¿En tu caso fue así? Bueno, lo que siempre tuve muy claro es que me gustaba el show, ¿no? O sea, cuando era chiquito me encantaba la música. Es una de las cosas que más amo y adoro y es parte de lo que soy. Y eso fue lo primero que me hizo pensar, quiero dedicarme a algo del escenario. Yo todavía no lo sabía, es más, no sabía que yo quería ser comediante, ¿no? Pero la música fue lo que me iba acercando a decir, yo quiero hacer shows, soy un showman. Y pero bueno, siempre como que en mi casa era, no, vas a estudiar música, primero estudia una carrera que te dé de comer, ya sabes, cosas de mexicano, no le hagan caso a sus mamás en eso. Pero eventualmente me di cuenta que lo que quería hacer era comedia. Me tardé mucho en darme cuenta, pero bueno, ahora lo he resuelto y estoy definido como alguien que quiere hacer comedia. Pero sí, el entretenimiento era lo que me llamaba la atención. ¿Y cuáles son tus valores en la aproximación a la comedia, ¿no? Porque creo que me queda claro que Alex Marín y Cal, Eso. Alex Marín y Cal, para que nos tengamos en cuenta, y luego nos vas a comentar de la figura pública que tienes una forma de que
tu público te identifique y te encuentre, ¿cuáles son tus valores, tu marco teórico, diríamos, ¿no? No eres tú, es tu marco teórico. ¿Cuál es tu marco, tus valores desde el cual tú haces comedia? ¿Tú escribes, Alex? Sí, ¿Eres guionista? ajá. Escribo muchísimo. Y en ese sentido, mis valores, híjole, es súper complicado porque yo estudié en una escuela privada hasta la preparatoria, ¿no? Entonces siempre, digamos, me llevé con pura gente fresa, este, que no correspondía tanto a mi nivel económico. O sea, siempre yo fui como, no quiero decir el pobre, pero mis amigos eran de un poder adquisitivo superior. Y luego vino la crisis del 94 acá en México y entonces tuve que ir a una escuela pública. Mi universidad la hice en la UNAM porque pues mi mamá me dijo, ya no me alcanza para pagarte la universidad, haz el examen de la UNAM, ojalá lo pases y si no, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces hice el examen de la UNAM, afortunadamente lo pasé y me metí a estudiar periodismo. Y ahí fue un shock cuando me di cuenta de la realidad de este país, que cuando uno vive en la clase media alta no te das cuenta, ¿no? O sea, todos mis amigos tenían coche, vivían en casas con cable y antena parabólica. Y cuando llego a la universidad me doy cuenta que la realidad de este país es otra. Porque vivía yo en una burbuja así, ¿no? No me interesaba la política, leer el periódico, ¿qué es eso, no? O sea, era otro universo. Y entonces empecé a despertar social y políticamente la realidad del país. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Pues que la comedia debe ser una herramienta de reflexión. Y todos mis amigos comediantes siempre me bulearon con esto. No, pues este güey trae discurso. Pero a mí me parece algo importante. Puede haber a gente que no le interese, pero es un poco como la música. ¿Qué te interesa? ¿Quieres hacer bailar a la gente o quieres trabajar en algo que te haga ir un poquito más allá? Entonces mis valores son esos, ¿no? Que la comedia lleva un poquito de realidad y un poquito de reflexión. Como que la comedia que concibe Alex Marín y Marín y Cal, Cal. Alex Marín y Cal, Sí. me gustó, porque yo cuando escuché lo de Cal pensé que significaba otra cosa, que era parte del nombre de tu figura artística, y luego cuando vio tu biografía, y no, sí, es así tu... Mi apellido, Claro. pero justamente, y como un dato curioso, mi abuelo, que también se dedicó al entretenimiento, inventó ese apellido como un nombre artístico y eventualmente se volvió el nombre familiar. Pero mi abuelo lo inventó, porque era locutor de radio. Él se apellidaba Marín, era de acá de Motul, de Yucatán, e inventó el Marín y Cal y así se nos quedó. Construyó esa identidad. Así es. Pero retomo el punto Sí. que decías. Entonces, podríamos decir que la comedia que hace Alex es una comedia con un fuerte mensaje de reivindicación social. Trato de que sea así. O por lo menos de una proyección de una realidad. No sé si viste Supercívicos alguna vez lo que hice con Supercívicos. No, vi otras cosas que te comenté hace un rato, pero si quieres cuéntame porque Bueno, cuando, ahora sí te tengo que ver, ¿eh? es que mucha gente me ubica más por eso que por hacer stand-up. O sea, Así. yo en el mundo del stand-up a veces me cuesta trabajo figurar porque hay gente que no me ubica como comediante de stand-up. Hay gente que me ubica como el de los supercívicos. Yo te ubico por Comedy Central, ahora por lo que haces con tu pareja, con Lea, ¿no? Ujú. Que los fines de semana tienes esto de Matrimonio News, Matrimonios, ajá. Matrimonios, el TikTok, cuando estabas con esto de, te lo dije hace un rato, que ese fue el mundo de Cortés. Ah, la culpa es de Cortés. La culpa es de Cortés. Entonces, como que yo conecto contigo en esa época. Entonces, esto de comentas de los cívicos, ¿qué es? Supercívicos. Mira, Supercívicos. Supercívicos. nos fuimos a estudiar a otro lugar, a comedia. ¿Te y fuiste a Inglaterra? Ajá, así es. Y estuvimos, mi esposa y yo estuvimos ahí conviviendo con los comediantes de Londres y viendo cómo era la dinámica y viendo cómo funcionaba el stand-up a ese nivel, pues digamos, menos mainstream, ¿no? Cómo se Ok. preparaba un comediante. Ok. Y afortunadamente, gracias a todo el contenido que hicimos en 2012 de los Olímpicos, un amigo que se llama Arturo Hernández, que en algún momento fue conductor de MTV, no sé si te acuerdas, Conexión MTV. Creo que sí, Arturo. bueno, TV es de Arturo. mi época. Ah, es tu época. Sí, es mi época. Ya también ahí por ahí Arturo. dejamos claro cuál es mi edad, 48 años. Era Arturo de MTV. Alguna vez lo habrás visto. Porque además todo esto lo hacía en Miami y era muy visto en Argentina. Bueno, él me habla para hacer un programa que se llamaba Houston Tenemos un Programa, en el cual había una sección que se llamaba Los Supercívicos. ¿Qué hacíamos? Bueno, por ejemplo, nos disfrazamos de directores de cine vintage con nuestros conos y con una gorra así como
y había un semáforo en la Ciudad de México donde todo el mundo no calculaba y llegaba el rojo y se quedaban estorbando, porque tenemos cero cultura vial en la Ciudad de México. Sí, sí, bueno, pero Entonces se extiende al llegábamos, interior, ¿eh? el crew, como si fuéramos a filmar y estamos filmando El Idiota y corre, acción. ¿Quién es el idiota que se quedó aquí? Entonces exhibíamos problemas de comportamiento cívico de una manera cómica con happenings en la calle. Por ejemplo, una vez había una agencia de Lamborghini y estaban todos los Lamborghinis estorbando el paso peatonal en una acera en Insurgentes. Y veníamos disfrazados como de la época bíblica porque queríamos hacer otra cosa que no funcionó. Entonces veníamos todos y vimos esto y dice Arturo, aquí vamos a hacer un happening. Y entonces hay un Lamborghini que se llama Lamborghini Diablo. Entonces ya, fuera el diablo, está estorbando. Y hacemos el happening de que movieran los coches con un objetivo de dar un mensaje cívico. Eso nos llevó a que nos entrevistaran en la BBC, en el New York Times, en el Correo de la Sera, en medios internacionales, porque hacemos estos happenings evidenciando los problemas de comportamiento cívico y de algunas autoridades que no cumplían, y se volvió muy famoso. Y era un México, te pregunto, ¿era un México todavía en el que costaba exponer estos puntos de vista? ¿Me recuerdas el año? Bueno, esto fue 2013, 2014. No, y claro, no, pero bueno, sigue costando. O sea, lo dejamos de hacer porque eventualmente las autoridades pues, nos metían el pie por algo, ¿no? O alguna otra fuerza política nos quería pagar para evidenciar al enemigo y es todo muy así. Grilla, mordaza y demás. Quiero preguntarte algo, ¿no? Porque ya nos contaste todo... toda este recorrer, esta trayectoria, para comprender quién es Alex Marín y Cal, pero también eres ese güey. Sí. Yo cuando me dijiste, la vez que te conocí, soy ese güey, era como decir, cuando yo llegué a México, me decían, che, boluda, entonces me pareció un poco fuerte, entonces dije, ese güey... Ese güey es lo mismo que che, boludo. Claro, te puedo decir ese güey. Sí, claro, sí. Ahora, sí. Alex, una pregunta. Yo creo que las personas, llegas a la intimidad, a la neuralgia de la persona, como cuando vamos quitando las capas de una cebolla, ¿no? El Alex o ese güey que tú me acabas de compartir, ¿es el Alex de la figura pública? ¿Es el Alex artista innato? ¿Es el Alex verdadero? Porque tenemos muchas capas, ¿no? Y como esto es Today, la invitación es poder llegar a ese centro de la persona, a ese hardcore, ¿no? A esa verdadera Esencia. a esa esencia, a esa personalidad que nos cuesta tanto sacar por toda la presión social. Porque proyectamos imágenes públicas. Entonces, hay una distancia entre Alex Marín y Cal, la esencia, la persona, y Alex Marín y Cal, o ese güey, como artista, ¿confluyen o bueno, no? ¿Cómo se conecta esa parte? Es que justo, ¿no? De eso, para mí, de eso se trata, hacer stand-up, ¿no? Okay. Puede ser que haya diferencias de opinión y te digo, muchos amigos comediantes así como que siempre se han burlado de mí por eso, pero a mí me parece que ahí está el trabajo, en que, por lo menos en mi caso, la persona que veas en el escenario sea la misma que te topas en el café y conoces y platicas, ¿sabes? Es decir, tú no estás en pose. Trato de no, o sea, es que siempre cuando te subes al escenario y tienes luces, claro, y tienes a personas viéndote y que pagaron por verte, pues siempre hay como, hay esto de que tienes que hacer más o la amplificar pulsión del artista, o exagerar. ¿no? Esa parte de, vamos a decirlo así, como que hasta incluso del ego, ¿no? Esa parte de la vanidad, sí, ¿no? Sí, que creo supuesto. Que todas las personas la tenemos. Y yo creo que ahí está el trabajo, por lo menos en mi caso y en el caso de un estando, pero que a mí me gustaría ver, porque creo que siempre hay que trabajar en el artista que tú, o sea, si tú eres un artista, trabajar en el artista por el que tú pagarías para ver. No sé si me explico. Sí, perfectamente, ¿no? Perfectamente. Creo que capté tu esencia, la capté desde el día que nos conocimos en ese desayuno acá en Mérida, Yucatán. Y te hago una pregunta directa, porque esto es Today, ¿no? Hablábamos de la esencia, hablábamos de que cuando conectas con tu audiencia,
permee este mensaje social, de crítica social, incluso de agente de cambio, por decirlo así, desde el canal de la comedia. Podrían hacer, yo me considero agente de cambio, pero desde otro Ajá. ángulo, ¿no? Entonces, la pregunta directa que te hago, Alex, ¿eres incluyente y no sexista? No. Y te voy a Qué bueno, decir, te agradezco la sinceridad, no, pero es porque que nadie en este país, creo que nadie sí, puede decir que lo es. sí, Y incluso todo este proceso a muchos nos resulta incómodo y, y es por la sencilla razón de que no puedes cambiar un país y no puedes cambiar una persona y un comportamiento de un día para otro. Y eso es una de las cosas que me molesta, que hay mucha gente que toma una superioridad moral y te juzga y te dice, es que debes de y tienes que, y yo lo único que digo, espérenme, entiendo, acepto y comprendo y estoy de ese lado, pero es imposible darle la vuelta al Titanic de un día para otro. Y eso es algo súper difícil de lograr, ¿no? Y sobre todo en la comedia. Yo nunca he apelado a la comedia sexista, machista, o por lo menos lo he intentado, porque sé que eso es lo que funciona y es lo más fácil. O sea, si yo me subo al escenario y digo, ya ven cómo son las pinches viejas, perdón por el lenguaje, no sé si se permite aquí, pero así es. no, es el ejemplo, al La final gente es lo que pasa. automáticamente se ríe. Si tú haces comedia de pareja, al evidenciar las diferencias, ventajas y desventajas de uno u otro sexo, inmediatamente funciona. Que si no haces un chiste sobre la política o sobre Carlos Slim y su relación con el narco, no quiero decir que sea narco, sino siempre las relaciones de poder están enfocadas en poder, dinero, narco, política. Esos chistes siempre son más complejos de que la gente conecte contigo que si no un chiste sexista, machista. Entonces me dices, ¿eres machista incluyente? Perdón, sexista ¿o cuál era la pregunta? Sí, si tú te consideras una persona incluyente y no sexista. No, siempre trato de trabajar en eso, pero estoy seguro que no lo he logrado y no sé si al final de mis días lo vaya a lograr, porque es un proceso de cambiar un chorro de cosas. O sea, y creo que desde el punto de vista, por lo menos de mis amigos comediantes y yo como comediante, estamos muy conscientes de eso, porque hemos vivido crisis que nos han llevado a debates públicos fuertes. Y con esto te quiero decir, pues, N cantidad de sucesos con amigos comediantes sobre el machismo, sobre la homofobia, sobre lo que tú quieras. Pero vengo al mundo real donde platico con mis amigos que no tienen nada que ver con el foco público, son papás o son hombres de la sociedad común y corriente, y ellos siguen en ese canal. O sea, siguen haciendo los mismos chistes, siguen mandando el mismo porno, siguen compartiendo las mismas barrabasadas, y no se dan cuenta de que viven en un caldo de cultivo de algo súper nocivo. Yo por lo menos creo que estoy consciente. No te quiero decir que estoy libre de cometer ese tipo de, no sé si son agresiones o juicios o lo que Juicios. sea, eh, pero lo que sí te puedo decir es que estoy seguro que estoy en un proceso en el cual quiero trabajar para no serlo. es importante esto porque, mira, la percepción que yo tengo, nací en Argentina y recuerdo una profesora de francés en Canadá que decía, en cada palabra hay una bandera, ¿no? Y entonces creo que en el acento de Ceci se nota el centro de origen, de donde vengo. Hace muchos años que estoy en México, pero como rioplatense, ya sabes, la historia de Sudamérica, la historia de la infancia de una, han sido historias de dictaduras militares, Ujú, historia. ujú. Entonces, creo que la comedia, el arte, la poesía, incluso la ciencia, han sido las formas en las que hemos podido ejercer la libertad. Es decir, quizás no te podías plantar en un zócalo o en un espacio, en un ágora, en un espacio cívico, pero la literatura, la comedia, la música ha tenido la posibilidad de esa expresión, ¿no? Esa siempre ha sido mi objetivo de trinchera desde el stand-up. Por eso me puse ese güey. O sea, para mí el stand-up es el punk de las artes escénicas. Ok, y que bueno, tú tienes una banda de punk, Sí, algo de los muertos, ¿no? Dime, sí, dime sí, el sí. nombre. Veo muertos. Veo Que ahí sí las muertos. letras eran algo que ahorita sería súper cancelable. Yo no las escribía,
Pero bueno, fui parte de eso y era una burla. O sea, en realidad también era un statement en contra del rock mexicano. No en contra, pero sí como decir, miren lo gracioso que es la escena del rock mexicano. En ese momento, pues estaba en un momento de evolución y de crecimiento. Ahora el rock mexicano evolucionó en cosas muy virtuosas, pero en ese momento nosotros nos reíamos así de, cualquiera puede ser rockstar. Y tan nos burlamos de eso que hicimos 2 Vive Latinos, ¿no? Oh, wow. O sea, llegamos a algo, aunque era un chiste y una broma, lo logramos. Y era también desde un desde una tribuna crítica, por lo menos desde mi punto de vista. Pero lo que te decía es, el stand-up comedy para mí es el punk de las artes escénicas. ¿Por qué el punk? Digo, entiendo Pues el el concepto punk, de punk, ¿por qué, ajá. pero ¿por qué punk? ¿Por qué no otro adjetivo, por decirlo así? Bueno, porque soy muy ligado a la escena musical, ¿no? Y el Ok. punk era esta rebeldía y esta anarquía y no respetar las reglas. Y las artes escénicas pues siempre han sido como el teatro y la ópera y el ballet y esta cosa muy formal. Y siempre hay una cuarta pared. Y el stand-up es la persona que ves abajo es la que ves arriba y hay un diálogo implícito, aunque no literal, con el público. Y es una manifestación de ideas muy personales. Ojo, este es un punto de vista mío. Y, y para mí el stand-up es la libertad de expresión en su máxima expresión. Por eso soy ese güey, porque esa es la apreciación de lo que ve cualquiera en la calle, pero no muchos se atreven a decir, pero ese güey es el genérico intercambiable del mexicano. Tienes Si tú razón. gritas, ese güey, cualquiera te va a voltear a ver, ¿qué onda? ¿Quién me habla, no? Entonces, esa es como la base de decir, soy ese güey, lo que piensa cualquier papá, ahora soy papá, ¿no? Pero en ese momento, pues cualquier güey que en la calle ahí va viendo lo que sucede en Ese su güey, país. pero no como algo peyorativo, no en el sentido de que ese güey, ¿no? Sino como alguien que puede empatizar con una realidad social del mexicano o de la mexicana, y entonces ese güey es algo que caracteriza desde la empatía, quizás, a lo que le podría pasar a cualquiera de nosotros, incluso a las personas no nacidas en México, que somos mexicanas. Sí, ajá, Chabela exacto. Vargas que decía, ¿no? Una mexicana nace donde le da la chingada gana. Y entonces, te quiero preguntar otra cosa, ¿no? De la mano de esto, esta cuestión reivindicatoria de Alex, del punk, del stand comedy, vamos a decir Por ejemplo, así. al principio hacía muchos chistes que no, o sea, hacía un chiste de que esto te estoy hablando 2013, que creo que fue lo primero que grabé de stand-up comedy. Hacía un chiste de que, por ejemplo, Bruce Wayne es Batman, ¿no? Porque es el hombre más rico de Ciudad Gótica Correcto, sí. y entonces se enfrenta con el villano máximo y es todo. Entonces decía, bueno, pues Ciudad Gótica es como México, ¿no? México siempre hemos vivido hundidos en el crimen, no ha cambiado eso en nada. Y entonces dije, ¿qué pasaría si Carlos Slim utilizara sus recursos para luchar contra el mal, contra el Chapo? Entonces hacía como una interpretación en el escenario de cómo se vería Slim vestido de Batman y qué usaría para luchar con el Chapo. Y entonces era como ese era el chiste. Ahí por ahí está grabado en Comedy Central. Y me decían así de, oye, pero no hagas chistes del Chapo, güey, o de Slim, o sea, te vas a cerrar puertas. Y decía, pues es como... Pero son casi metáforas, ¿no? exacto, Analogías, sí, porque sí, al sí. final de cuentas creo que esta cuestión que es tan profunda, cuando la comunicas, se tiene que comprender, ¿no? Y entonces estas figuras públicas, todos las conocemos. Y cuando escribes tus guiones, ¿no? En esto de ser reivindicatorio y demás, me decías, intento meter toda la parte de no discriminar y que no lo logras tanto. Pero entre las y los guionistas, los estandaperos, va a usar el desdoblamiento, ¿no? No Ujú, es solamente una cuestión de hombres, ujú. la comedia, también es de mujeres y de aquellas personas que se autodeterminen desde otros frentes, no vamos a decir los disidentes, personas que adoptan otra construcción de la identidad, que no es la binaria, ¿no? También la respetamos. ¿Te has enfrentado a tu propio sector, a tu propio gremio, por tener una visión social crítica que retrata esto que le pasa a esa güey, a Ujú. ese güey, vamos a usar un femenino, ¿no? A ese güey que podríamos ser cualquiera? ¿Te han dicho
Decías, te pusieron ¿Censura? Censura. No, censura no, pero sí estoy muy consciente de que del grueso de comediantes de los famosos estoy un poco relegado. Eso sí lo tengo claro. Y sé que es por mi tipo de comedia. O sea, no es un problema para mí. Te hace feliz. O sea, esa es la esencia. Al final, cuando decíamos quitarle las capas a una persona, a la figura pública, llegar a la esencia, al final lo que vemos es esa esencia de Alex. Sí. No hay nada fingido ahí. Sí, y bueno, tampoco me voy a poner, o sea, yo podría fácilmente, porque a veces lo hago cuando me piden que haga ciertos chistes, pues los escribo y funcionan, ¿no? Y yo podría en mi stand-up fácilmente burlarme de los cuerpos de la gente o de la preferencia sexual de tal, o de, ya ven cómo son las mujeres y cómo son los hombres, ya ven. O sea, estos chistes de, ya ven cómo es el hombre, ¿no? Y ya ven cómo es la mujer. O sea, se me hace como algo tan... Me molesta hacer esos chistes, ¿no? Y podría hacerlos para vender más boletos. Ajá. Yo decía, funciona requete. Pero elijo no hacerlo y he pagado un precio por eso. No me importa. O sea, prefiero hacer los chistes aunque sean más complicados, pero... Bueno, no sé si llamarlo el precio, pero sí escoger la convicción, ¿no? Sobre eso. O ser honesto en el escenario. Ser honesto. O sea, que la gente no diga, qué cagado es Alex en el escenario, pero el otro día me lo encontré y es un hijo de... ¿no? Sí. ¿No? O sea, para mí eso vale mucho más que digan, por ejemplo, hay un cuate aquí en Mérida que fue un día a un show, ¿no? De los primeros que hice aquí en Mérida. Cuando llegué a vivir hice un show y se llenó y estuvo increíble. Y él era fan del de stand-up y me había visto en Comedy Central y pagó su boleto y ahora es mi amigo. Y nos emborrachamos juntos en su casa y salimos y es mi cuate y es alguien en quien confío, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas para mí son más valiosas. No mames, es que Alex es increíble, pero el otro día tuve que convivir con él y prefiero no volverlo a ver, ¿no? Está en una distancia así de estrella, de vanidad. Sí. Y yo te decía cuando estábamos por empezar que te conocía de otra etapa y bueno, te algunas ideas por acá, ¿no? Ya comentamos lo que haces con Lea, que también es... Matrimonios, que está tu hija, no sé si quieres dar el nombre, si se puede dar. Sí, bueno, ya también es súper famosa, ¿no? Me encantó los domingos, ¿no? Matrimonios. Eso, bueno, fue algo que empezamos a hacer en pandemia porque todos, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero estuvimos encerrados y no sabíamos qué hacer y entonces hacíamos un noticiario de las cosas que pasaban en la casa y ahora lo seguimos haciendo porque es como es casi una terapia familiar, ¿no? De hablar de lo que hacemos en la semana y hay mucha gente que le gusta. Te pregunto esto porque me llamó la atención lo siguiente. Normalmente, y hago así como entrecomillado, en el humor, en la literatura, en la ciencia política, porque también está súper sesgada la ciencia política, que es mi área, por la cuestión del género, ¿no? Entonces, las mujeres que somos de la red de politólogas no sin mujeres, invitamos a desgeneralizar, o sea, quitarle la parte del género a la ciencia política. Las mujeres también escribimos, las mujeres no sé qué. Y cuando yo observé lo que haces con Lea y lo que haces con Hannah, veo que aparecen los roles, ¿no? Pero no desde el estereotipo. O sea, aparece la cuestión de la masculinidad, pero tú asumiendo, me parece a mí, ¿no? Quizás me debas corregir, la corresponsabilidad de la carga mental de la parte de la casa. Vamos a ver si es cierto. Y anoté acá algo que me llamó la atención, que me causó risa. Yo soy un poco amargada para reírme. Sonrío mucho, pero río poco. Ok. ¿No? Entonces me anoté el nombre porque esto escuché en su momento la canción, te lo decía hace un rato, de ese güey que retrataba la cotidianeidad de lo que pasaba en pandemia y tú le decías a Lea, toca ir por el garrafón, ¿no? Lavarle la cola a la nena porque era más bebé, hacer las cosas de la casa, repartir las cargas. Entonces vi la construcción de tu construcción y la construcción de Lea, de cómo están los roles, creo que sin estereotipos, o sí, no sé, me lo dirás, de qué le asignamos a un hombre, a una mujer,
dentro del esquema familiar, que es otro valor que creo que tú rescatas. Bueno, para empezar, déjame decirte, yo crecí criado por mujeres, o sea, entonces eso es algo que creo que define un poco, este, yo básicamente fui criado por mi abuela, mi tía y mi mamá, entonces no fui muy, aunque tenía figuras masculinas muy cerca, que eran mis 6 tíos, en realidad no tuve como ese rol del papá macho que muchos tuvieron, ¿no? O sea, el papá así. Entonces no tengo ese prejuicio como en cuanto al rol masculino. Y tampoco estoy a favor de esta cosa de que todo lo tienen que hacer las mujeres y, ¿no? De que tienen que trapear. Y tampoco me gusta pensar que el hombre es un animal que solo coge y come, ¿no? O sea, me gusta pensar que hay más. Y cuando fui papá, porque fue un proceso interesante, no nos podíamos embarazar, entonces fuimos a un tratamiento de fertilidad, que tampoco es algo que se hable muy abiertamente y no es un tema, como que los hombres le huyen mil, ¿no? Toda la mercadología de los tratamientos de fertilidad y toda esta cuestión del embarazo y eso está enfocado a las mujeres. Uf, sí lo sé, sí me pasó y comento por acá, está enfocado a las mujeres, pero hay un tema de violencia obstétrica. Ah, no, A mí me bueno, pasó ¿quieres que entrar ahí? entras y el doctor te dice, eres tú, Ceci, la que tiene, me permite una palabra, pedos, problemas para embarazarse, no es él, ¿no? Tú eres el problema. Entonces yo dije, si ya tengo mis cargas, porque cuando haces un tratamiento, ya lo sabes, ¿no? Se vuelve como un relojito, que si tal día tienes que aplicarte, ¿no? Entonces Es traumático. es traumático. Llega un momento donde yo dije, next, se acabó esto de los 4 Vamos tratamientos. a adoptar un niño de Ruanda. De donde sea, bueno, Ajá. llegó un guerrero, hay un niño que llegó, Sí. pero así como hay tanta diversidad, creo que hay diferentes maneras de ejercer la maternidad, la paternidad. Bueno, en ese sentido hice unas emisiones de un podcast que ya después no hice porque me fui a otra cosa, pero ahí está en Spotify, lo pueden ver, se llama Papaluchón. Y te cuento esta historia porque yo viví eso y me ayudó a encontrar otra función en mí. También, ojo, entiendo que hay muchos papás que tienen su trabajo de oficina y que no tienen la oportunidad. Yo me considero muy afortunado porque por la naturaleza de mi trabajo tuve la oportunidad de aprender y de hacer todo esto, ¿no? Pero Lea estaba embarazada, 7 meses, todo muy bien, perfecto, nuestro ginecólogo chido, todo. Y un día me dice un amigo, ¿y dónde van a parir? Le digo, no sé, ¿cómo que no sabes? ¿Y va a ser parto natural o cesárea? Le digo, no sé, ¿cómo que no sabe? Y me empezó a regañar, bueno, me insultó. Llegué yo enojado con mi esposa, le dije, oye, este cabrón me está queriendo instruir en... Y no puedo dejar de agradecerle que me haya hecho como esa intervención para que me enterara yo de todo esto, ¿no? Nos dimos cuenta que nuestro ginecólogo iba encaminado a acostar a mi esposa y ponerle a ponerle la oxitocina y hacerle cesárea. O sea, porque para los doctores es lo más fácil y lo más redituable. Sí, es lo más redituable. Entonces, ¿no? luchar por el parto natural a muchos les hace ruido. Luego, cuando le pedimos al ginecólogo que se esforzara por el parto natural y la lactancia, dijo unas cosas. Digo, no, hombre, no vas a aguantar, le dijo a mi esposa, no vas a aguantar. Y leche materna, no, les sale hasta el 3er día. ¿Qué le vas a dar de comer a tu bebé? Dale fórmula. No. Bueno, fueron unos días de angustia. ¿Y ahora qué hacemos? Cambiamos de ginecólogo en la semana 30 y tantos. Ya mero llegaba Hanana. Afortunadamente todo salió como lo queríamos, pero me di cuenta, y ahorita justo en estos días ha salido un escándalo de un médico en la Ciudad de México que les daba un té para provocarles la estimulación hormonal. Algo así. Hormonal para algo así. que creciera el folículo. Entonces, podríamos decir, volviendo a tu definición de lo que haces. Sí, ya nos salimos mucho del tema, pero es muy importante porque hice una hora de stand-up acerca de esto también. A eso iba. Te definiste, acá noté algunas ideas, ¿no? Como comediante, actor, locutor, TV host, profesional. Haces lo de las voces
¿no? Que no sé el nombre técnico. Locutor. Voice over. Pero entonces te podría decir que Alex también es un antropólogo. Ay, gracias. A mí me parece, es que a mí me parece, no sé, si yo tomara un curso de antropología, de stand-upera, que creo que Lea lo hace, ¿no? Sí, Lea. Ajá. Creo que miraría muy profundamente la cultura. En los cursos que doy de igualdad de género, de no discriminación, no violencia, el lenguaje incluyente no sexista, empiezo con lo siguiente. Y ahorita hace sentido. Lo aprendí por ahí del 98 cuando estaba estudiando el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires. Mi primer impacto fue con las ideas, el conocimiento, ¿no? Antropología y sociología. Nunca lo había visto en la vida. Y la maestra, la antropóloga, dice, cierren los ojos. ¿Lo cierro? Sí que ciérralos. A ver. Nada más recuérdame que te los haga abrir. Cierra los ojos. Lea igual, Ingrid, que está por acá igual. E imagina a dos personas besándose en un parque. Abre los ojos, Alex. Cuéntame, ¿qué viste? ¿Cómo eran esas dos personas? Vi a una chava, como chaparrita, pelo corto como por aquí, y a un chavito como los dos como de 20, 21 años. Él con una playera de rayas, moreno, pelo corto, con su mochila. ¿Viste a alguien como Alex Marín y Cal cuando estabas en la UNAM? No. Hago esta pregunta porque la hago mucho y la repito desde el, no sé, 92, 93 que la escuché, porque la mayoría de las personas que expongo a este ejercicio así en automático, que es lo primero que se te mueve, ¿no? La mayoría de la gente no ve, por ejemplo, personas adultas mayores besándose. No. Parecería que el amor no es algo de las personas de 60 y más. Parecería que el amor no es algo que escapa al esquema de lo binario. Parecería que el amor, que las personas indígenas no tienen derecho al amor. En mis cursos nadie ve, pocos ven personas indígenas, pocos ven o pocas ven personas afromexicanas, y el censo de población de INEGI no hace muchos censos, nos pregunta, porque es la autodeterminación. Yo te dije, a ver, Alex, ¿cómo te defines? No es Ceci, no es el INEGI que define cómo es Alex, ¿no? ¿Cómo te autodeterminas? ¿No? La autoascripción, la autodefinición, la autopercepción del género y de la identidad. Entonces no se preguntaba a las y los mexicanos si nos reconocíamos afromexicanas y afromexicanos, como si no hubiera. Entonces el problema está en que cuando invisibilizas a grupos de población, aquello que no se nombra no existe. La política pública, que es mi ámbito, no llega, ¿no? No llega. Por eso hago este ejercicio. Y también, bueno, como la familia Peluche, siempre digo lo mismo, excelsa, que vino a triunfar a México, ¿no? Empecé a observar la realidad inmediata. Mi primer contacto fue en Monterrey. Y les cuento. Es muy whitezica en Monterrey. Mira, yo quería comer un taco. ¿Y cómo agarrar un taco? Bueno, tenemos mate. Alex y yo tenemos mate y salud. Salud. No sé si se brinde con el mate. Pero lo tomamos por separado porque Alex me dijo que estaba gripado, pero si no, yo no tengo drama, ¿no? Porque mi cultura, mi marco teórico. Sí, en Argentina todo el mundo... Sí, todos compartimos la bombilla, el mate, ¿no? Pero yo decía, ¿y ahora cómo agarro el taco? Lo agarraba con una torta y se escurría, ¿no? Entonces... ¿Cómo nos abrazamos? Y siempre doy el mismo ejemplo. ¿Cómo nos abrazamos ahora que ya nos conocemos, que podemos construir una amistad? ¿Cómo me abrazarías si yo fuera tu amiga? ¿Cómo abrazo? Así. Ok, hay una forma normalizada de abrazar. Sí. Yo no abrazaba. Si Alex venía de Canadá, yo así, mira. Ah, no, es que en Canadá... Pero bueno, en Argentina, tú estuviste ahí, ¿no? Esto... No está, se dan besos los chicos, los varones, las personas que se autodeterminan hombres. Y cuando llegué a Canadá, bueno, cuando llegué a Argentina, con mi pareja le dije, mi tío que mide casi 2 metros, 1,91, mis primos que son altísimos, así, te van a dar beso. Así que prepárate, porque está normalizado, porque no media, es natural, ¿no? No es que seas... diferente, simplemente que todos y todas nos saludamos así. Entonces yo misma tuve que entrenar.
entrenarme neurolingüísticamente. Estaba dando clases en una universidad del norte de Monterrey y los alumnos me decían, che, boluda. Y es como decir ese güey. Yo decía, bueno, y sencillita y carismática, ¿no? Sí. Y quiero pasar a otro campo que para mí tiene mucho que ver con la construcción de la diversidad, la equidad y la inclusión. Me parece que Alex Marín Cal trae una base muy filosófica y que está en tu humor. Estaba escuchando un TikTok y lo escribí. Es un halago que me lo digas. Sí, porque lo escuché y dije, qué chido, ¿no? Era la madrugada de hace 2, 3 noches y yo dije, ¿Viste todo el especial? No. ¿O viste algunos clips? Vi varias cosas, ya te conocía. Además, tengo una amiga que quería estar acá, está en Campeche. Dice, no, vas a estar con ese güey, me encanta. Te conozco la trayectoria, ¿no? Entonces, tú le escribías a un diario, ¿no? Eso lo puse acá para no pifiarle, ¿no? Ajá. Entonces, por eso digo lo de la filosofía, para ver cómo lo conectamos con los valores de Today, ¿no? Tú decías, pienso con ese güey, hashtag pienso con ese güey. Así lo pueden buscar a Alex en TikTok y también lo fue algo que o sea, siempre estoy buscando como a ver qué puede funcionar que me ayude a escalar y que no sea algo barato, ¿no? O sea, porque sí, si me pongo a hacer el bailecito o el chiste fácil, bueno, va a funcionar, pero trato como de buscar, a ver, a lo mejor si ese de piensos con ese güey me lleva a hacer one-liners. Un chiste one-liner es como ese. Lo voy a leer, o lo dices tú con tu voz. No, adelante. Porque eres más chingón, estás preparado para por eso, favor, ¿no? sí. Pero más o menos dice así, Alex. Dice, querido diario, ¿no? Querido diario, desde que empecé a estudiar filosofía, inmediatamente me di cuenta de que Nietzsche me generaba o me da ansiedad. Y dije, bueno, ¿no? Desde que empecé a estudiar filosofía, me di cuenta de que Nietzsche me generaba ansiedad y Spinoza, paz. Sí. Escuchar a Spinoza Paz me aprieta. No, es algo muy mexicano, me aprieta. Pero estoy bien con eso. O sea, no me importa su color de piel. Estoy bien con eso. Solo quería aclarar. Hasta mañana, querido diario. Entonces yo lo escuché y me imaginé lo de Spinoza. Bueno, también me gusta Spinoza Paz. Hablabas de un filósofo Baruch moderno, Spinoza. ¿no? Entonces, también hay filosofía. Bueno, pero es que Baruch Spinoza, ¿no? Ubicas a Spinoza, el filósofo. El filósofo. ¿No? Entonces era como esa referencia y esa dualidad. Y luego llevarlo a Spinoza Paz y luego como que, o sea, en México si escuchas Spinoza Paz, por fuerza eres moreno. A mí me encanta, un hombre normal me encanta, bueno, me encanta, como compositor me encanta. Claro. Pero sí, hay un sesgo, ¿no? Pero en México, o sea, los whitexicans no es, bueno, ahora ya más, pero como que era el estereotipo de que es música para morenos, ¿no? O prietos, por eso dice, me aprieta. Claro, me aprieta. Me vuelve prieto, pero estoy bien con... En estos días de political correctness, estaría muy mal decir, si escucho Spinoza Paz me voy a sentir moreno, ¿no? Pero es como hacer como una revoltura de juego de palabras, que también creo que tiene una reflexión muy interesante con el prejuicio, el estereotipo y la reflexión social que todos quisiéramos tener en este momento. Es decir, ¿por qué en algún momento nos importó el color de piel en este país, ¿no? Bueno, el tema de sigue siendo un tema, ¿no? Étnico-racial es muy fuerte. Hay países que están atravesados por la cuestión racial. Bueno, México. Los Estados Unidos, pero México y la raza cósmica de Vasconcelos parecía que reconocía eso y que México lo había superado, pero me parece que, bueno, en México y hay encuestas de discriminación, creo que discriminamos por casi todas las condiciones que podemos imaginar en el mundo, pero la cuestión étnico-racial es un problema. Es una condición de exclusión social, para el acceso a derechos, para caer en la pobreza. No, es terrible. Mira, yo una vez entrevisté a un asesor que contrató un expresidente. Calderón contrató a este asesor que era un especialista en generar marca país. Era un mercadólogo del país. Okay. Se llama Simon Anholt. Por ahí en Animal Político puedes encontrar la entrevista. Okay. Estábamos en Londres, lo entrevisté y quería ver cuál era su visión de lo que había vivido en México, porque él se fue a vivir 2 años a la Ciudad de México para entender y mercadear el país, ¿no?
Y me dijo algo que hasta la fecha lo tengo muy clavado, ¿no? Que fueron del Palacio Nacional a otro lugar y se tardaron horas por el tráfico. Ajá. Dijo, ¿por qué nos vamos en metro? Londinense, ¿no? Claro. Y dice, y me sorprendió cómo estos funcionarios me vieron como, pero ¿cómo nos vamos a ir en metro si somos la clase privilegiada? Y me dijo, ahí me di cuenta que México tiene muy poco que ver con los europeos que lo gobiernan. Y esa es la realidad. Hay O una sea, desconexión, quizás. ajá, y en ese momento más. Ahora élites y ha ido cambiando un poco, ¿no? ciudadanía. Pero pues hasta ese momento, pues la realidad es que son los euromexas los que mantienen el círculo de poder.